elaboración del modelo de cálculo de costos marginales de corto plazo, ¿no? Que es en realidad es el modelo Perseo. Lo que queremos sacar es que el modelo Perseo es mejorable. Todos sabemos que el modelo Perseo fue hecho en el año 2000-2001 por gente de acá, que era Manuel Uribe y Jaime Canas, y fue hecho en un lenguaje que es el Fortran. Entonces lo que estamos buscando con ese servicio es que el modelo sea mejorado, en el sentido de pasar a un lenguaje que sea más amigable, que podamos aprender, no todos, pero la gran mayoría, y luego enseñarnos internamente. Y una segunda es luego plantear mejor ese modelo que nos puede servir para lo que hacemos, ¿no? El nuevo trabajo que tengamos como señal. Entonces el trabajo de Juan Carlos ha sido más que nada eso. El servicio está en la fase 2 ya, y es parte del servicio también hacer un taller explicando lo que ha avanzado ya, y las cosas que tengamos como dudas. Ahora, el modelo va a ser corto a disposición de todos ustedes para que lo quieran ver, y tenemos gente acá que es Ricardo, Alejos, José, Rocío, que han estado viendo el tema, así que les pueden ayudar más en caso de dudas, ¿no? La idea es que todos estemos en capacidad de usarlos, hasta si es posible en capacidad de poder cambiarlo o mejorarlo para las cosas que hagamos, ¿no? Lo que Juan Carlos sabe. Bueno, ante todo, nuevamente buenos días. Para mí es muy grato efectuar esta labor, ¿no? Tratándose de hacerlo aquí en Perú. Uno que vive fuera, digamos, siempre añora, ¿no? Extraña, ¿no? Y dice, oye, ¿qué estamos haciendo allá en Perú, ¿no? Y uno siempre saca pecho, ¿no? He tenido la ocasión de partir así en mesas de reunión en ambientes multiculturales con personas de todas partes del mundo, ¿no? Entonces siempre uno viene a su mente en esos escenarios, oye, ¿qué cosas hemos hecho allá en Perú que podemos mejorar, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, este trabajo para mí ha sido muy gratificante, ¿no? O sea, lo hago de todo corazón, digamos, ¿no? O sea, como cualquier otro trabajo que uno hace con cierto compromiso, pero me causa especial cariño, ¿no? Porque además este tema es para mí, les digo con sinceridad, muy divertido, ¿no? O sea, hacer programas, herramientas, ha sido siempre como un juego para mí, ¿no? Y es algo muy grato elaborar. Bien, este es el programa que vamos a tener hoy día. Vamos a revisar un poco los criterios y premisas que hemos tenido en cuenta, y vamos a explicar un poco qué estrategia hemos seguido para llevar a buen término este proyecto, o sea, estar en la fase 2 del proyecto. Vamos a describir un poco en qué consiste este nuevo modelo, y vamos a ver algunas aplicaciones con las últimas regulaciones tarifarias, ¿no? En especial la fijación 2014-2015. También vamos a comentarles sobre las mejoras ensayadas, todas las virtudes, todas las dificultades que existen, y también vamos a tener con las conclusiones. Bien, como dijo Severo, en finales de los 90 había pocos países que tenían modelos como el nuestro. O sea, para nosotros era un verdadero éxito tener un modelo de coordinación hidrotérmica que no lo tenía ni Chile ni Colombia en ese momento, ¿no? Era único en realidad, y tomaba en cuenta toda la tecnología de punta de ese momento. En ese momento lo que era óptimo para resolver problemas de optimización eran el Simplex, ¿no? Y otros modelos, pero en especial era el Simplex, y poca gente dominaba el Simplex, ¿no? Porque tenía que uno dominar lenguajes de programación tradicionales, ¿no? Como C++, C, etc. Entonces, aquí podemos comentar un poco en qué consiste el modelo Perseo. El modelo Perseo tiene, en términos sencillos, tres bloques fundamentales, ¿no? Un proceso de lectura de información, el proceso propio de optimización y un proceso de reportes. Entonces, si uno repasa, el proceso de lectura está hecho en Fortran, el proceso de enviar las ecuaciones y todas las demás variables al Simplex también está hecho en Fortran, pero se utiliza una interfase, digamos, ¿no? Porque el Simplex no acepta programación en Fortran, sino acepta programación en C++. Entonces hay una interfase que transforma el lenguaje, el código de C++ en código de Fortran. Entonces ese es el proceso que en términos generales sigue el Perseo. Ahora, yendo ya más puntualmente al proceso, podemos decir que todo el proceso es de programación lineal. Se empieza con una solución sin pérdidas, luego se calculan las pérdidas con un artificio, digamos, que después vamos a detallar. Se hace un proceso iterativo, se resuelve nuevamente y se condiciona la solución final con una condición de tolerancia, ¿no? Bien, eso es en términos generales, después vamos a ir pasito a pasito comentando. Entonces,
Entonces ya teníamos definido que nuestro problema era de programación lineal. Pasarlo a programación no lineal es un poco pesado porque la resolución de problemas en programación no lineal es hartamente complicado, es muchas veces difícil de encontrar soluciones óptimas, generalmente se encuentran soluciones subóptimas. Entonces la estrategia que delineaba todo el proceso tenía que ser continuar con el mismo esquema de programación, es decir, tenía que ser siempre de programación lineal, por facilidad de solvers, por facilidad de programación también, etc., ¿no? Entonces, quería destacar acá un punto importante. Al día de hoy, ¿qué lenguajes existen y qué solvers, ¿no? En este gráfico, ustedes pueden visualizar un pequeño benchmark de solvers comerciales y no comerciales, en los cuales, bueno, uno puede ver, ¿no? Ahí está el LP Solver, que es un solver gratuito, que tiene una interfaz en Windows, inclusive, que uno fácilmente puede manipular. Está GLPK también, que es otro solver gratuito, CBC también. Y están los solvers comerciales, ¿no? El Express, Gurobi y Simplex. Dentro de la tecnología actual, hay muchos solvers gratuitos que ya son muy potentes, pero todavía tienen poca eficiencia. Por ejemplo, aquí uno puede ver el tiempo de ejecución para un problema, digamos, de prueba, y pueden ver, si tomamos como referencia el solver SC, si el tiempo de ejecución demora 1, el tiempo de ejecución de ese mismo problema con el solver LP Sol, el azulito, demora casi 5 veces. Es decir, si nosotros correríamos el Perseo con el SZIP y nos demora 1 hora, por decir, con el LP Solver nos demoraría 5 horas. Entonces se dan cuenta, el programa el solver no comercial todavía no es súper eficiente, ¿no? Y si lo comparamos con el Simplex de repente demora, el Simplex está aquí, 20 minutos. aquí, 0.17 horas. Entonces, cuando uno examina, digamos, esta tecnología actual, uno dice, bueno, podríamos intentar hacerlo en el SZIP, pero de todas maneras, del SZIP al Simplex hay una buena brecha, ¿verdad? Es mucho, digamos. 5 veces. Exacto, son como 5 veces. Entonces, al investigar y probar algunos ejemplos con el LP Solver, el GLPK, ya con el Perseo, nos encontramos que los tiempos de ejecución son extremadamente extensos, ¿no? Que lo harían inviable utilizar programas gratuitos. No tanto el SZIP, ¿no? Que podría ser uno de los pocos lenguajes gratuitos que podrían utilizarse. Entonces, esa es una primera perspectiva de toda la tecnología actual en cuanto a solvers. Ahora, la otra parte es preguntarse qué lenguaje utilizar. Entonces, hoy día existe utilizar los lenguajes tradicionales, ¿no? El C++, el C o Delphi, o utilizar lenguajes algebraicos. Los lenguajes algebraicos son hoy en día la tecnología más reciente en cuanto a la resolución de problemas de optimización. Para que tengan una idea, es como resolver los problemas pensando en matrices, algo así como el MATLAB. Ahora, MATLAB también es otra variante para resolver los problemas, pero en el MATLAB su principal falencia es que para problemas extensos sus solvers y toda la tecnología no soportan o demora mucho tiempo. Mientras que los lenguajes algebraicos propiamente dichos, en este caso hay el más conocido, es el GAMS. El GAMS es un lenguaje flexible y puede admitir problemas de gran tamaño a hoy día. Antes no tenía esa facilidad, hace unos 15 o 14 años atrás. Entonces, para definir la estrategia tenemos que fijarnos realmente en qué criterios se piensa definir, bajo qué criterios tenemos que desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, un primer criterio que establecían las bases era que sea simple, ¿no? Luego que tenga facilidad de programación y debe ser fácilmente auditable. Entonces, si pensamos en los lenguajes tradicionales, en el C++, en el Golang, en el C, etc.,
esos son lenguajes que no son fáciles de auditar. O sea, alguien le lleva, mira, este es el código del Perseo, que puede estar en C++, por decir, o hasta en el mismo Fortran, no le puede resultar fácil, digamos. Más que todo a las nuevas generaciones, ¿no? Que nunca han escuchado Fortran ya, ¿no? Cuando le preguntas, ¿sabes algo de Fortran? A mi hermano que tiene 22 años le digo, oye, ¿sabes el Fortran? Tienes que ayudar en un proyecto, le decían. ¿Qué es Fortran? Decían, ni lo conocían. Entonces, ese tipo de lenguajes puede ser un poco difícil de auditar. Entonces uno automáticamente piensa en los lenguajes algebraicos. Los lenguajes algebraicos son fáciles de auditar porque tienen mucha afinidad con la parte de ingeniería. Como todo es en matrices, y la mayoría que elabora estos tipos de modelos tienen alguna rama de ingeniería, les resulta muy sencillo, digamos, manipular este código. Seguidamente lo vamos a ver con detalle. Pero al ver estas, llamemos restricciones, nos vimos en la necesidad de evaluar algunos lenguajes algebraicos. Entonces, uno de ellos es el GAMS, y el otro era un modelo hecho por una universidad de Alemania, el SIMPL, ZIMPL, que era gratuito. Pero ahora iremos a comentarles con más detalles. También hay un punto importante que destacar, que al examinar el GAMS notamos lo siguiente, ¿no? En el año 99 un experto en resolución de problemas de optimización de estos últimos tiempos, que tiene este nombre, un hindú, escribió un artículo en el IEEE sobre los lenguajes algebraicos, y él se concentró exclusivamente en el GAMS. Y él, luego de hacer la evaluación, determinó de que el GAMS era idóneo en esa época para ese tipo de problemas, ¿no? O sea, problemas de flujo óptimo de potencia, flujo óptimo de potencia multiperiodo y problemas de programación lineal. Él no recomendaba que se utilizase el GAMS para grandes problemas, o sea, problemas de enorme dimensión con millones de variables, y tampoco problemas con programación no lineal, porque según la evaluación que había hecho las soluciones que alcanzaban no eran tan óptimas y los tiempos de ejecución eran extremadamente largos. Entonces, luego, algunos años después, ustedes deben recordar a Leontina Pinto y a Pereira, ¿verdad? Que son los tecnólogos, digamos, de este tiempo en modelos de optimización. Entonces, en la página del GAMS, en esta página, está el código del corazón o de la técnica del SDDP, ¿no? De programación dinámica dual estocástica, donde el mismo problema que está hecho en C++, etc., está planteado en GAMS en, qué sé yo, como 50 líneas de código, y con los resultados exactamente iguales, ¿no? Entonces, y sé de varias fuentes que allá en Brasil ya usan el GAMS, ¿no? O sea, Leontina Pinto, etc., ellos siempre están haciendo proyectos con esta herramienta. Pero a hoy en día, ya 2013, 2014, existen muchos modelos de explotación ya en uso comercial y uso industrial. O sea, hay modelos en Alemania, hay modelos de planeamiento, de flujo óptimo, de coordinación hidrotérmica, de compromiso de unidades, ¿no? En España, en Austria, en Alemania, ¿no? Y donde yo resido también se utiliza, ¿no? Desde el 2002, 2003 se utiliza el GAMS con excelentes resultados, ¿no? Fiabilidad de resultados, y lo mejor de todo que es simple y fácil de codificar. O sea, el tiempo de preparación en GAMS, obviamente hay que dominar el modelo, pero es muy rápido. O sea, en 2 o 3 meses uno puede aprender GAMS a la perfección. Y eso es en cuanto al examen del GAMS, ¿no? Entonces, el GAMS es un lenguaje algebraico que a la vez es como una caja que contiene todos esos solvers que hemos mencionado ahí. Bueno, a excepción del LP Solver, ¿no? Pero todos esos solvers los tiene el GAMS metidos. Entonces, en el GAMS, como es una caja de varios solvers, uno dice, miren, yo quiero simular con este solver, lo elige y lo corre. O quiero con este otro solver, elige y lo corre. Ahora vamos a describir cómo es eso, pero para que vayan a tener una idea. Entonces,
Hoy en día también es importante destacar que ya existen licencias de GAMS en Perú, ¿no? De varias empresas que han comprado aquí. Y su costo es bastante bajo, ¿no? Más o menos la licencia más básica está a $6.000, una licencia, ¿no? Pero si se compran 5 o 10 licencias, eso puede tranquilamente llegar hasta $2.000 o $1.500 por licencia. O sea, es súper bajo y tiene una enorme potencialidad, ¿no? O sea, tiene muchos solvers, ¿no? Obviamente, si uno quisiera todos los solvers, costaría más, ¿no? Pero con los solvers básicos, el Simplex y otros solvers gratuitos que están metidos también dentro del GAMS, se pueden encontrar los resultados que uno desee. Bien, entonces, cuando delineamos la estrategia, definimos que debemos utilizar GAMS como el, digamos, optimizador, ¿no? El que va a resolver el problema. Y para la entrada de datos, utilizar, bueno, temporalmente las lecturas de datos en Excel o utilizar un ejecutable que está hecho en Fortran, ¿no? Que es parecido, digamos, al Perseo actual, pero solamente para la lectura de datos. Entonces, aquí un poco repasemos a ver en qué consiste el modelo Perseo, ¿no? El modelo Perseo, los datos se leen desde archivos de texto, ¿no? Los errores, etc. También se manejan archivos de texto. Como les decía, se hace una conversión de la programación en Fortran que se utiliza para este proceso a C++, y de C++ se pasa al Simplex. El Simplex resuelve el problema y determina los resultados. Entonces, ¿qué vamos a cambiar de toda esta estructura de procesos? Vamos a primero pasar a un lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico de por sí te permite una fácil codificación, tiene ya automáticamente un orden preestablecido, o sea, uno no va a tener conflictos con el área de informática, que el área de informática dice yo quiero que me programes así, 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 ¿no? O sea, también automáticamente se ejecuta, no necesitas de otras aplicaciones adicionales. Y la lectura de datos, como les decía, va a ser en Excel y también con un ejecutable de Fortran. Y los resultados también se emiten automáticamente. Entonces, estos tres pasos se van a juntar prácticamente en uno solo, ¿no? Y ahí, bueno, va a haber ganancia en tiempo de ejecución, va a haber ganancia en que es fácil auditar, en la codificación del programa. Uno fácilmente puede poner los comentarios, puede hacer pruebas con rapidez, ¿no? Mientras que aquí, si uno quiere cambiar algo, tiene que ir al código C, cambiar, etc., ¿no? De repente ir hasta el Fortran. Es que aquí, en el mismo código, tú corriges y automáticamente corres y ahí está la solución. O sea, tiene muchos beneficios que ahora vamos a visualizarlo respecto a la versión de hoy. Nuevamente recordar que allá en República Dominicana se utiliza el StarNet. El StarNet actualmente tiene como 600 nodos, a pesar que es un sistema pequeño, digamos, pero como allá se modela hasta el medidor, hasta los medidores, los puntos de medición. Entonces hay un medidor, el 13.8, el organismo coordinador de allá tiene que modelarlo hasta 13.8. Y así, entonces hay 600 nodos modelados, hay como 200 grupos térmicos, se modela por cada grupo. Y el StarNet es un modelo de compromiso de unidades, digamos. O sea, se modela para un horizonte semanal. Y es de programación entera mixta. Y las pérdidas tiene una técnica que también hemos intentado aplicarla acá, que seguidamente vamos a comentar. Pero ya funciona a la perfección. Los factores modales reflejan más o menos lo que se calcula con un programa de flujo óptimo en AC, digamos. O sea, hay mucha similitud. Si ustedes hacen algún repaso de los factores modales que calcula el Perseo, se darán cuenta que casi siempre los factores modales están cerca de 1. Siempre. Hay zonas en el país, en el sur, aquí, que el factor modal oscila más o menos cuando lo calcula el COES en 0.98, 0.97, a veces 0.96, pero en el Perseo tú no vas a ver esos factores modales, casi siempre están cerca de 1, siempre. Esa es por la técnica que se utiliza para la modelación de pérdida. Bien, eso vamos a discutir ahora sobre las pérdidas. Entonces, para un poco cerrar este tema de la estrategia que se ha utilizado para resolver el problema,
vayamos nuevamente al proceso en detalle del perseo, ¿no? Decíamos, el proceso de lectura de datos se va a hacer en Fortran, que el Fortran, con la ayuda del Fortran vamos a adecuar el formato de datos de ingreso que va a recibir el GAMS. Entonces en el perseo, ¿qué se hace? Primero se resuelve el problema de la coordinación hidrotérmica sin pérdidas de transmisión, ¿no? Luego de resolver el problema para todo el horizonte de tiempo se determinan los ángulos como resultado, ¿verdad? Con esos ángulos se calculan las pérdidas de transmisión. Esas pérdidas se añaden como cargas, digamos, extremos de las líneas, ¿no? En los nodos extremos de las líneas, y nuevamente se resuelve el problema, ¿no? Se resuelve el problema y se verifica si la solución anterior con la solución actual están dentro, la diferencia está dentro de una tolerancia determinada, ¿no? Si no es así, volvemos a calcular pérdidas, ¿no? La añadimos nuevamente como cargas y resolvemos el problema, ¿no? De coordinación hidrotérmica. Siempre en flujo en DC, es decir, el flujo DC no considera pérdidas en las líneas, ¿no? O sea, es solamente una reactancia. Bien, entonces, una vez terminada el proceso iterativo, determina cuáles son las pérdidas en las líneas, cuánto es el flujo, y determina el coeficiente de pérdidas. Con ese coeficiente de pérdidas, ¿no? Remueve las pérdidas que estaban como carga y vuelve a resolver el problema, ¿no? Eso es en términos sencillos lo que hace el perseo. Ahora, más adelante, como digo, vamos a discutir cómo modela las pérdidas, donde hemos encontrado un punto de mejora. Y acá podemos un poco resumir ese tema, ¿no? Las pérdidas necesitan un punto de mejora, entonces hemos examinado dos tipos de mejoras al modelo de pérdidas. Uno, las pérdidas poligonales, que consiste en linealizar las pérdidas. Ustedes, no hay una cosa, ¿no? Pero si ustedes se recuerdan, las pérdidas tienen una función cuadrática, si lo quieren ver así, pero en la práctica es cosenoidal, y esa función de pérdidas puede linealizarse por tramos. Entonces ese tipo de técnica le llaman modelación por pérdidas poligonales, ¿no? Porque la curva cuadrática o cosenoidal se modela por tramos y parece un polígono. Luego el otro método que está muy de moda en este tiempo son el modelamiento de pérdidas a través de factores de distribución de generación, los famosos PTDF o GCF, ¿no? Los PTDF usualmente le llaman en Norteamérica, ¿no? Lo utilizan para determinar las transacciones en los flow gates, o sea, en las transacciones donde haya mucha congestión, ahí se utilizan esos factores, ¿no? Que más adelante vamos a ir con detalle ese tema. Entonces, un punto de mejora era las pérdidas. Otro punto de mejora es la inclusión de las restricciones de transporte de gas natural, que ya lo hemos ensayado y ya lo hemos probado. Ahora no vamos a presentar eso, ¿no? Pero sí vamos a mostrar cómo es la aplicación. También se puede incluir la inclusión de restricciones de intercambio entre áreas, que también lo hemos implementado. Y otro tema es la inclusión de unidades de tipo de generación obligada, sobre todo aquellas unidades de tipo RER, ¿no? Que hoy en día se modelan como descuento de la demanda, pero que pueden modelarse como una especie de generación forzada, ¿no? Como una inyección forzada por cada bloque horario y para cada año. Entonces, eso es un poco la estrategia que hemos seguido. O sea, todo este proceso de aquí en adelante va a ser desarrollado plenamente en GAMS. Entonces, este es el nuevo modelo. Una pregunta, sí. ¿Por qué no desde el inicio en GAMS? Porque es muy interesante lo que planteas. El GAMS tiene un formato de entrada preestablecido de tablas y parámetros. Entonces, si uno ve la forma de los datos de entrada, porque una de las condiciones del servicio era que la lectura de datos tiene que ser el mismo formato que está actualmente en el perseo. Entonces, si vemos el formato actual del perseo, por ejemplo, imagínense la lista de los generadores térmicos, el archivo sinac.gtt. Entonces, si ustedes ven la lista del archivo sinac.gtt, empieza primero con el código del generador, del grupo térmico, ¿verdad? Al ladito viene el nombre del grupo. Al otro lado viene el código de la central, ¿verdad? Entonces,
Hay tres campos ahí ya que son texto, ¿verdad? O sea, todo es texto. Entonces en el GAMS no se puede leer directamente un campo tabla, no se puede leer texto, texto, texto. Tiene que ser una tabla propiamente dicho, ¿no? Texto en una columna y texto, digamos, en el encabezado de arriba, y lo demás tiene que ser formato numérico. Entonces el GAMS no puede leer eso directamente. Una matriz. Exacto, tiene que leer una matriz, exactamente. Entonces, el Perseo lo que hace es que hoy en día, bueno, convierte ese valor, ese campo de texto, lo convierte a valor numérico, ¿no? Pero eso no se puede hacer en el GAMS. O sea, no se puede convertir un formato texto a formato numérico. Entonces, de ahí que hay que utilizar ese Fortran para adecuar un poco el formato. Entonces, hoy en día el modelo lo que hace es convierte ese formato de datos actual a formato tablas, que es muy similar, digamos, ¿no? Pero lo que hace es reduce algunos campos. O sea, los nombres, por ejemplo, de los grupos, etcétera, etcétera, no los toma, o sea, los toma como códigos y después los añade ya los nombres, ¿no? O sea, por fuera ya. Entonces, ese es el tema que tiene que ser necesariamente hecho en GAMS, perdón, en Fortran. Ahora, existe una solución para eso dentro de GAMS, pero la solución, porque dentro de GAMS hay muchos desarrolladores de corte gratuito que te dan ya librerías para cambiar formatos. Pero lo que pasa con estas librerías funciona solamente para algunas versiones. Entonces, si cambia la versión de GAMS, porque ese también es otro criterio que hemos tenido, es que debe ser el modelo sostenible en el tiempo. O sea, debe correrse el GAMS desde la versión, qué sé yo, más básica hasta la última versión que salga. Entonces, para que no haya problemas de cambios de versión, tiene que ser, digamos, en el código más sencillo que haya. Porque si le ponemos yo probé colocándole una librería para leer esos datos, pero no me funcionaba en una versión de GAMS anterior. Entonces hay mucho riesgo ahí, que en una futura versión no funcione esa librería. Por eso es que optamos a hacerlo, la lectura de datos en Fortran y después reformatear los datos y recién pasárselo al GAMS. Es por eso que no lo hacemos directamente en GAMS. Ahora, ¿y allí no le puede haber algún problemita de repente de tiempo? No, porque es cortísimo. La transformación de datos es muy rápido, o sea, demorará un segundo como máximo. La transformación de datos. Entonces pasarlo a matrices, ¿no? Exacto, pasarlo a matrices. Y obviar algunas cosas que... Exacto, pero como está hecho en Fortran es rapidísimo eso. Ni un segundo demora. Es muy rápido eso. Entonces siempre se va a seguir usando el Fortran para esa cosa. Para la lectura de datos, sí. Una partecita es para reformatear nomás los datos. Ajá, no es para esto, es para reformatear los datos. Lo que pasa ahí es que decir que lo que se le pide al servicio es que no se pierda la información que tenemos actual en Perseo. Entonces, si lo hacía en GAMS y cambió el formato, lo que teníamos como casos pasados no podíamos poder, ¿no? A menos que lo convierta a la nueva versión. Entonces la idea es que si yo acá que esta nueva versión acepte todos los casos Perseo, pues archivos de entrada normales. Exacto. Poder proveer y validar, ¿no? Si no, ¿cómo hacen las pruebas? Ahora se entiende que si en el futuro se ve que esto... Claro, se puede cambiar la entrada de datos después a futuro y ya todo en GAMS se hace. La finalidad de ahora es que los casos que tenemos en Perseo normal se puedan poder con ambos modelos, o sea, los Perseo actual como este en GAMS. Exacto. Para evitar que le hagan doble trabajo de transformar luego otro dato de entrada o perder ahí información. Exacto, ajá. Pero como nos mencionas, en el GAMS después es todo moldeable, digamos. O sea, uno cuando ya cambia los datos, porque del Excel también puede leer de frente el GAMS. O sea, no necesitas texto, nada, de frente. Él puede leer de texto, pero también puede leer de Excel de frente. Y no necesitas ya nada de texto, o sea, Excel y esto. El tema con el Excel es que a veces también el Excel puede cambiar, aunque es difícil, ¿no? Porque solamente es la tecnología que dices bien básica, o sea, cualquier versión de Excel lo soporta el enlace. Y hay otras aplicaciones en Excel GAMS mucho más poderosas, digamos, pero en este caso no lo hemos utilizado porque no era, o sea, las condiciones del servicio eran que sea en formato de texto. En verdad, lo del Perseo al inicio, todos los datos de ingreso los hacíamos en Excel. No, de ahí sacábamos un PRN que pasaba y te veía el Fortran. Claro, ajá. ¿No? Eso era, si ves antes, no, eso es con Reautina hicimos en el campo, ¿no? Exacto, ajá. Y después no se varía, porque la entrada de datos sigue igual para esta Perseo. Exacto, ajá. No varía nada. Exacto, pero ahora el GAMS tiene la virtud de que ya no necesitas pasar por PRN, sino del Excel mismo, claro, lo llamas a la hoja y ya está. Pero eso no está implementado ahora, ¿no? Pero eso es fácil de implementar, o sea, no es complicado. Muy sencillo. Entonces, esta es la nueva presentación del modelo, o sea, en el mismo modelo
uno puede trabajar como para un usuario común que solamente da el clic y ejecuta, o si no para un usuario que va a ser desarrollador, ¿no? O que de repente quiere investigar algún error que pueda haber. Por ejemplo, si hay un error en el Perseo actual, bueno, hay algunas etiquetas que te dicen, mira, hay error aquí y aquí, ¿no? Eso en el GAMS ya no se necesita, porque acá, si uno lo corre en la versión desarrollador, automáticamente sale error en esta ventanita, ¿no? Te dice problema infactible por tal cosa, verificar esta variable está mal, te da el código de la variable, ¿no? Y te dice, mira, esa variable hay un problema ahí. Y uno fácilmente puede rastrear el error y resolverlo. Entonces, hay dos variantes, ¿no? Una para el que va a ejecutar sencillamente y otra para el que va a desarrollar. Ahora, este esquema de desarrollo es bastante intuitivo, ¿no? Es fácilmente, sumamente visual y uno puede hacer modificaciones con mucha facilidad. Estas son las salidas, son similares, ¿no? Igual el GAMS también vota a formato CSV y las salidas son bastante similares. O sea, está en el mismo formato que arroja el Perseo. Entonces ahí están, en este caso hemos desarrollado unas 8 salidas más o menos. Entonces está la generación térmica, los flujos de potencia, generación hidroeléctrica, los ingresos de los agentes, ¿no? Tanto térmicos como hidráulicos, volúmenes, costos marginales, ¿no? También están ya los costos marginales actualizados, costos de operación, todos los resultados que uno desee, ¿no? Entonces, nuevamente redundando sobre las dos formas, vamos a explicar aquí cómo funciona cada una de ellas, ¿no? Para el usuario común existe un ejecutable. Ese ejecutable transforma los datos, ¿no? Y llama a un VAL para que llame al GAMS y el GAMS corre, ¿no? Entonces, para el usuario común, obviamente hay que tener el GAMS instalado, pero cuando corra, lo va a hacer igual que el Perseo, ¿no? Corre, hace un clic en el ejecutable, corre, y el GAMS, en la ventana de GAMS que se veía allá en la lámina anterior no se va a ver, ¿no? En cambio, para el desarrollador, si uno quiere, bueno, nuevamente utiliza el ejecutable para convertir los archivos, lo abre el GAMS manualmente, entonces también lo abre automáticamente y le da a la tecla F9, ¿no? para correr, ¿no? O ver el código. Entonces esas son las dos formas para ejecutar el GAMS. Entonces, vamos a ver aquí. Y aquí está el código, este es el GAMS, ¿no? En el GAMS ya está, como les decía, preestablecido, ¿no? Lo que son sets, parámetros, tablas, variables, etc. Ahora vamos a ver por parte. Los sets son los conjuntos, o los índices, ¿no? Por ejemplo, o los objetos que uno, en términos de programación, ¿no? Por ejemplo, un objeto son los grupos térmicos, un conjunto son las centrales hidroeléctricas, las líneas, las barras. Entonces, todo eso son sets. Entonces, ahí definen los sets, ¿no? Por ejemplo, ahí debemos definir año, que va a ser el número de años, AH, años hidrológicos, etcétera, etcétera, ¿no? BL, bloques, SC, escenarios, ¿no? Este es un segmento de código, ¿no? Entonces, una vez que define esos sets, los lee, ¿no? Con esta instrucción, por ejemplo, ¿no? Include. Entonces, este es el nuevo archivito SYNAC 1.set, ¿no? Si antes era SYNAC set, ahora es SYNAC 1.set, con su nuevo formato, ¿no? Y lo lee y levanta, digamos, al darle esta instrucción, el GAMS reconoce, o sea, busca en ese archivo obviamente todos tus indicadores y los levanta, ¿no? Y ya los ha reconocido como sets, o sea, como conjuntos. Es como si uno va a construir su casa, los sets son, pues, ¿no? las bases, ¿no? Por dónde va a ir las paredes, ¿verdad? Esos son los sets. Luego están los parámetros y tablas, que son constantes, ¿no? Son coeficientes, valores numéricos constantes. Luego está el rubro de variables y ecuaciones. Luego hay otro rubro de modelos y al final reportes. Entonces, para que vean, por ejemplo, cómo son los sets, pues ahí puede uno definir, los sets puede definirlos acá o también en este archivito, ¿no? Por ejemplo, acá hemos definido este set K, que son para las iteraciones para pérdidas, de K1 a K10, ¿no? Está definido ahí. Y aquí estarían lo que son los parámetros y tablas, ¿no? Obviamente todo es un poco más extenso, ¿no? Entonces estamos dando un vistazo más para explicarles en qué consiste el nuevo modelo.
Entonces aquí hay una tabla, por ejemplo, tabla de GTTT, que son los datos de los generadores térmicos. Ahora aquí puede uno darle toda la extensión que quiera para el comentario, ¿no? Ahí por simplicidad nomás hemos reducido. Entonces lo lee a través de un include, que es la instrucción para levantar un archivo, en este caso de texto. O sea, este archivo lo va a levantar y le va a asignar lo que encuentre en ese archivo, le va a asignar a esa tabla, ¿no? Y la tabla es para manejar generalmente matrices, o es recomendable para matrices de varias dimensiones, ¿no? Más de 2 dimensiones. Es que los parámetros usualmente es para matrices de pocas dimensiones, pero algunos parámetros son necesarios como parámetros temporales de almacenamiento o parámetros de cálculo. Por ejemplo, acá se calcula con este parámetro, es una matriz de 1, 2, 3, 4 dimensiones, la conductancia en la línea, que va a variar en el tiempo, la susceptancia en la línea, ¿no? Que varía en el tiempo. Por ejemplo, este parámetro define que la conductancia en la línea va a depender de la línea, de un nodo de envío, otro nodo de recepción y del tiempo. Igualmente la tabla, para indicarle una tabla hay que darle obviamente el nombre. Esa tabla va a depender de TR, que son los índices de los grupos térmicos, R de los repotenciamientos, y ese ATGTR que ven al inicio es de atributos, o sea, hay una matriz de atributos. Bueno, con más detalle podemos ir, pero es para que tengamos un vistazo global de esto. Así igualmente, ¿no? Definimos otras tablas, las hidrologías, etcétera, etcétera, parámetros, y uno puede plantear ecuaciones, ¿no? Con estos parámetros y tablas, ecuaciones previas, antes del proceso de optimización propiamente dicho, o también después de haber resuelto el problema. En este caso, por ejemplo, aquí se muestra cómo se generan las series hidrológicas, cómo hace el Perseo. Fíjense qué interesante, ¿no? Esas series hidrológicas se generan en ¿cuántas líneas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código. Y si ustedes ven el Perseo, es como una enorme tabla, ¿no? En Fortran. Una enorme pila de código para generar esas series hidrológicas. Bien, entonces, después se definen variables y ecuaciones. Entonces ahí, obviamente cada nombre ya está predefinido, ¿no? Variables, tienen que ir variables, ¿no? Etcétera. Si hay variables positivas, se ponen variables positivas. Entonces, de igual manera, ¿no? Así como las tablas y parámetros, las variables tienen que tener, obviamente, su nombre y de quiénes dependen, ¿no? Por ejemplo, este es el racionamiento. ¿El racionamiento de qué depende? De la barra, del tiempo y en cada bloque, ¿no? Este de trayectoria, por ejemplo, mensual, volumen de trayectoria, o trayectoria de... es volumen en la trayectoria, depende de la cuenca, de un nodo hidráulico, digamos de salida, un nodo hidráulico de llegada y del tiempo. Ahora, también las variables van a ser la función de costo, ¿no? O sea, por ejemplo, es costo total para el modelo inicial. Recuérdense que en el Perseo hay primero un cálculo inicial para determinar la capacidad de riego que uno puede brindar, y una otra función de costo total que tome en cuenta esa restricción máxima que uno puede atender, lo toma como dato en el segundo modelo. Y así, ¿no? Se definen las variables, como menciono, el nombre, ¿no? Y los sexos, de quienes dependen. Ahora, esas variables también tienen sus bounds o límites, ¿no? Límite superior, límite inferior, entonces uno va armando ecuaciones con ellos, ¿no? Una preguntita. Sí. Yo conozco mucho, digamos. Pero esas variables que tú le pones allí, las dependientes, eso tiene que estar en orden. Se supone que lo leen en ese orden, o no, en cualquier orden. En cualquier orden. No importa el orden. No, solamente que debe estar todas las variables ahí que dependen. Exacto, tiene que estar todas las variables. Y en la tabla ya lo identifica, ¿no? Con la matriz. Exacto. En los parámetros ya la tabla ya lo identifica automáticamente. Y la tabla puede estar en desorden también. O sea, no es necesario poner hidrología 1 es tanto, hidrología 2 no, sino pues hidrología 3 va primero, hidrología 50 va segundo, y él lo va a reconocer, el orden, él lo va a ordenar automáticamente, y es rápido. Entonces, esa es, digamos, ahí la parte de variables y variables positivas, ¿no? Entonces, como ven, es sumamente intuitivo, digamos, y es como recordarse sus matemáticas básicas de años de estudiante, digamos. Y ahí está la función de costo, ¿no? Entonces, la función de costo es, como les decía, trabajar en matrices, ¿no? Siempre cuando se modela esto es pensar en matrices, matricialmente, ¿no? De hecho, cuando uno se inicia en el GAMS, los primeros errores que comete es porque no piensa en matrices, digamos.
Si piensas en matrices, fácilmente resuelves eso. Por ejemplo, aquí esas sumatorias que se expresan en términos matemáticos, ¿no? Se reducen sencillamente a esas expresiones, ¿no? Pero la función de costo total 2, por ejemplo, vamos a la costo total 2, es la suma, ¿no? Para todos los grupos térmicos, para todo el tiempo T, o sea, para todos los periodos de tiempo y para todos los bloques, ¿no? ¿De qué? De la duración en cada tiempo, en cada bloque, por el costo variable de cada unidad en cada tiempo, ¿no? Por la generación, esta es generación del grupo térmico, ¿no? Que depende del grupo térmico, el tiempo en cada bloque. Y como está en PV, etcétera, pues se pone por 100, ¿no? Y así. Luego, más la suma para todos los bloques, para todo el tiempo, perdón, para todos los nodos, para todo el tiempo, para todo bloque, ¿de qué? De la duración de cada bloque, por el costo de racionamiento, o por el racionamiento, y por el costo de racionamiento de cada barra. O sea, así, matricialmente, se piensa y se hace esa sumatoria, ¿no? Entonces, estos modelos y ecuaciones, no, esta parte de ecuaciones, perdón, se modelan, ¿no? Así. Entonces acá podemos poner la ecuación nodo de embalse, ¿no? Entonces la ecuación nodo de embalse está definida aquí, ¿no? Nodo reservorio, y así. Hay que hacer un pequeño juego de matrices, ¿no? Pero es, como ven, sumamente sencillo, ¿no? Y acepta muchas funciones, ¿no? Como condicionales, ¿no? No, si existe o no existe. Este operador dólar, por si acaso, es un condicional. Por ejemplo, ¿no? Dice, el nodo de embalse, para hacer el balance, dice, este es el nombre de la ecuación. Cada ecuación tiene que ser definida anteriormente con un nombre, ¿no? Arriba está el nombre de esta ecuación. Y dice, esta ecuación solamente me vas a activar si es que, este operador significa así, si es que se cumple esta condición y esta condición. Si no, dejas. Entonces, cuando uno pone esos condicionales, el GAMS, obviamente el GAMS trabaja con matrices esparsas, ¿no? O sea, sumamente es mejor que en el MATLAB, trabajando en matrices esparsas. Inclusive se pueden invertir matrices en el GAMS, pero por el proceso que existe no es recomendable en este caso, ¿no? Pero el GAMS puede invertir matrices y plantear inversión de matrices como ecuaciones también. Entonces, al ponerle este signo condicional, estamos creando matrices esparsas, digamos, ¿no? O sea, solamente toma dentro de la matriz que tú vas a tener como modelo lo que yo te diga, y eso ayuda mucho a la agilidad del proceso, ¿no? Entonces, en este caso, dice, este es el nombre de la ecuación, esta ecuación me vas a activar siempre y cuando exista el nodo de embalse. Este N significa el índice de todos los nodos hidráulicos, o sea, eso, entiéndase por nodo hidráulico un embalse, un punto de interés, ¿no? Etcétera, etcétera. Una central también hidroeléctrica. Entonces, solamente para los nodos embalses, aplícame esta ecuación. Y esa ecuación que al inicio parece se ve complicada, es sumamente sencilla, ¿no? Dice, aplícame eso para los nodos embalse y siempre y cuando el estado del embalse sea igual a 1, o sea que esté en operación el embalse, ¿no? Entonces va a ser que el volumen, en este caso del embalse, va a ser esto, bueno, x menor igual, y que el embalse, que el dato del embalse inicial, el dato del volumen inicial del embalse, ¿no? Etcétera por 1 menos etcétera de la evaporación, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, como ven, es sumamente sencillo, digamos, plantear estas ecuaciones. Así igualmente uno puede plantear para los puntos de interés, ¿no? Para la producción hidroeléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá está la parte de modelo, ¿no? O sea, todas esas ecuaciones que están arriba, uno le dice, mira, mi modelo va a ser la ecuación que tiene por nombre F01, que va a ser la presión de costo total, ¿no? La restricción de embalse, la restricción de reservorio, la restricción de punto de interés, etcétera, etcétera. Entonces uno puede escribir todo el modelo, o sea, todas las ecuaciones, perdón, y de repente quieres solamente acotarte en un pequeño modelo, o sea, no tomar todas las ecuaciones, porque de repente tienes una aplicación especial y lo recortas con esto. Tú le dices exactamente qué es lo que debe incluir tu modelo. Y también te permite ser organizado, ¿no? Por ejemplo, acá, este es el modelo para pérdidas que consideran las cargas en los nodos. Este es el modelo de las pérdidas en las líneas, ¿no? Y puedes tomar esas mismas ecuaciones de arriba, colocarlas ahí y simularlo. De igual manera, así, ¿no? Es para el modelo uninodal, y es para el modelo uninodal ya la versión final, digamos.
o sea, considerando las restricciones del riego. Y esta es la parte de archivos de salida. Aquí dice archivo, el nombre, ¿no?, que lo va a identificar el GAMS, y le das de nuevo el nombre del archivo. En este caso un archivo de salida, resultado 1, por decir, y va a ser el de costos marginales, ¿no?, por barra, CSV. Un archivo de resultado 2, que va a ser la potencia generada por la sidro Z. Y en términos generales, así nada más funciona el Gauss, digamos. O sea, no es muy complicado, o sea, ya todo está organizado. Obviamente hay que dominar un poco el modelo, ¿no? O sea, toda su logística, ¿verdad? Pero es sumamente sencillo, o sea, el modelo actualmente tiene como unas 800 líneas de código, y eso es todo el Perseo, digamos. Mientras que el Perseo actual tiene como unas 10.000, 12.000 líneas de código. Entonces ustedes se dan cuenta de la versatilidad y la simplificación, ¿no? O sea, miles de líneas de código se pueden reducir a pocas líneas de código, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste el nuevo modelo. Acá, bueno, hay un aspecto clave para comentar. El corazón del Perseo, en su metodología, es la técnica de cómo determinan las pérdidas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este proceso lo que indica es que hay que hacer un loop, ¿no?, para todos los escenarios. Recuerden que hay escenarios hidrológicos, ¿no? O sea, si simulas 48 meses, bueno, va a haber 48 escenarios hidrológicos, ¿no? Entonces, lo que hace esta parte de código en términos sencillos es, bueno, para cada escenario, los datos de afluentes, o perdón, la variable afluentes va a tomar un dato de afluentes, ¿no?, que es dato, o sea, los caudales afluentes, ¿no? Y si se considera red de transmisión, bueno, vas a usar estas expresiones, ¿no? Eso lo vamos a ver por un momento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá está el corazón, como decía el Perseo, ¿no? Hace un lazo donde cambia, ¿no?, las pérdidas que estima, las coloca como cargas, ¿no? Eso se puede ver aquí, ¿no? O sea, las pérdidas como cargas, ¿no? 0.5 de toda la suma de todas las líneas que se conectan al nodo, ¿no? Y luego cambia las restricciones de los flujos, ¿no?, considerando esas pérdidas, ¿no?, quita esas pérdidas, etc. Y todo eso lo almacena en un costo, ¿no? Pero previamente aquí realiza el proceso de optimización. O sea, lo que quiero mencionar con esto es que se puede hacer lazos iterativos dentro del GAMS. Se puede hacer muchos lazos iterativos y optimizar dentro de esos lazos. Algo que no se puede hacer con el lenguaje tradicional. O sea, en el lenguaje tradicional, en el C++, tendrías que programar con el Ciplex, hacerlo otra vez. Pero aquí no, aquí con el código interno del GAMS puedes hacer esos lazos. Sí, no sé si tienen una consulta, cualquier consulta pueden efectuarlo, ¿no? Cualquier tipo de pregunta. Bien. Entonces aquí hay algunos resultados, ¿no? Yo sé que esto del código GAMS al inicio es un poco pesadito, ¿no? Pero después que ustedes lo conozcan con más detalle va a ser sumamente amigable. Bien, acá podemos mostrar, por ejemplo, las simulaciones que hicieron para la fijación tarifaria 2014-2015, ¿no? Entonces acá estamos haciendo una comparación ante distintos solvers, ¿no? Obviamente en el gráfico, con la escala también, aquí hemos tratado de reducir la escala lo más todo lo que se pueda. No se puede ver las diferencias entre solvers, ¿no? Es decir, hemos resuelto el problema con distintos solvers, con Ciplex, con CBC, con Express y con OSL. A primera vista con OSL no se notan diferencias, pero existen muy ligeras diferencias, ¿no?, del orden de 0.1 a 0.15, bueno, 16%. Esas diferencias son el orden de decimales en el costo marginal, ¿no?, muy pequeño. No se notan, digamos, ¿no?, porque el servicio indicaba que había que hacer pruebas con distintos solvers. Entonces, la conclusión es que hay ligeras diferencias, ¿no? Obviamente hay diferencias, pero son muy pequeñas. Entonces, tanto para el caso uninodal como multinodal. Acá podemos ver los tiempos de ejecución, ¿no? Lo interesante también es este tema de
de los tiempos de ejecución cuando lo hacemos del modo uninodal es muy diferente cuando lo hacemos con el modo multinodal. Por ejemplo, en el modelo uninodal, cuando corremos con el Simplex 12.5, obviamente todo está ejecutado en GAMS, ¿no? Como decía, el GAMS es una plataforma que agrupa varios solvers, entonces uno elige el solver que quiera y lo corre, ¿no? Entonces en este caso, si corremos con el Simplex 12.5, nos demora como 300 segundos, como 5 minutos, digamos, el problema uninodal, ¿no? Si lo corremos con el CBC, demora 500 segundos. Y si lo corremos con este, que también es otro programa gratuito, OSL, demora 800 segundos, ¿no? Ustedes ven que el más ventajoso de estos es el Express. El Express es más eficiente para este tipo de problemas de programación lineal. Se puede ver de ahí para la simulación multinodal los tiempos de ejecución. Y se nota, ¿no?, que el Express tiene siempre una ventaja, ¿no?, más que el Simplex. Entre un 60 a 70%, digamos, es el tiempo de ejecución del Express respecto al Simplex. Aquí también podemos ver la producción de energía de las centrales hidroeléctricas, ¿no?, para cada tipo de solvers, ¿no? Por ejemplo, las diferencias también son bastante mínimas, ¿no? O sea, si el Simplex, por ejemplo, saca para todo el periodo de simulación, los 4 años, 96.681 gigas, ¿no? La máxima variación, el CBC, que saca 96.681, son como 0.2 gigas nada más de diferencia, ¿no?, entre solver y solver, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. Y acá pueden verse los órdenes en términos porcentuales, ¿no?, de 0.5 a 1.6%, máximas variaciones. En el caso multinodal es un poquito más, pero está en ese mismo orden, ¿no?, 0.5 a menos 0.6. Obviamente, como por la escala no se ven las diferencias, ¿no?, casi salen prácticamente iguales, ligeras diferencias se pueden notar ahí. Pero la conclusión de esto es que los solvers dan casi los mismos resultados ante distintas variantes de solver, los mismos resultados se consiguen. Acá también tenemos para el costo total de operación. La máxima variación de costo total de operación de todo el periodo de los 4 años puede ser unos $20.000. Ustedes ven ahí, entre esa y otra hay como $20.000 de diferencia, para un costo total de 1.700 millones de dólares, ¿no? O sea, eso no es nada, ¿no? En términos porcentuales se puede ver, ¿no? Acá solamente hay algunos picos que sean por la tecnología de cada solver, ¿no?, de 1.5% y ahí de 0.7%. Ahora, interesante destacar es que, si bien es cierto, las diferencias son pequeñas, pero el Simplex saca menores costos en este caso, ¿no? Entre comillas sería el más óptimo, y en este otro caso el OSL, ¿no? Ajá, el Express es el más eficiente. El multinodal. Exacto. Pero está ahí nomás, ¿no? En Sí, optimización. no hay muchas diferencias. Miles en costo, ¿no? O sea, en el rango de miles de dólares, ¿no?, de 1.724 millones de dólares. O sea, con eso lo que queremos mostrar es que ante las pruebas a distintos solvers, los resultados son bastante similares. Y en el caso a pesar de que el OSL es el que demora más, obtiene un valor en multinodal más barato. Más ¿no? barato, sí, sí. Sí, así es. De repente es por eso que se demora más. Bueno, también puede ser, pero el tema es que son otras tecnologías y también dependen obviamente del motor de inferencia, de búsqueda que tiene cada solver, ¿no? Generalmente estos modelos Express o sea, los que son comerciales siempre están en constante mejora, ¿no? Los gratuitos también, pero los gratuitos su mejora es muy, digamos, con largos periodos, ¿no? Cada medio año, cada año, mientras que los comerciales cada día están renovando. Entonces ahí de repente también ahí está la diferencia. Y también la tecnología, ¿no?, de cada solver. Acá podemos ver
la comparación con el preseo ya actual, hemos dicho el preseo original, y estamos proponiendo las diferencias de la producción en todo el horizonte de tiempo, ¿no? Con esta comparación, uno se da cuenta que tan bien están los balances energéticos, ¿no?, de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces, obviamente, a ver, si ustedes ven, casi todas son porcentajes muy bajos. Solamente hay algunos temas que hemos encontrado de diferencias fuertes, que es en las centrales de Poechos y Curumuy. Ahí arriba está, ¿no? Si ven Curumuy, por ejemplo, hay 40% de diferencia y Poechos, digamos. En esa cuenca, esa cuenca hay unos temas que vamos a corregir, a modificar. Me parece que hay un modelamiento ahí un poco diferenciado, ¿no?, entre el perseo actual y el perseo nuevo. Pero en los demás casos las diferencias son mínimas, ¿no? De 0%, menos 1%, etc. Bueno, si vamos lo más importante, ¿no? Mantaro, por ejemplo, es muy pequeño, ¿no? O sea, los porcentajes cero, pero hay una diferencia, ¿no? Huinco, Matucana, etc., ¿no? Son esas centrales donde queremos ver siempre la calidad del ocultamiento, etc. Hay otras cuencas que dependen de reservorios, ¿no? Es que esas también son complicadas. Exacto. Hay gente de Charcani. Exacto, Charcani, exacto, buen punto, bueno. Y hay una ligera diferencia en el Charcani. Porque al inicio me salía mucho error en Charcani. Claro. Y es por el tema, claro, de riego y todo el manejo implicado de las cuencas. La otra debe ser Machu Picchu por Sinacocha, que es un poco complicada de manejar también la cuenca. Exacto. Machu Picchu también, casi exacto sale. Entonces, está muy modelado. Exacto. Y así llama Santa Teresa. No Teresa, pues, ¿no? Sí, O sea, si pasan esas cuencas, ya pasó el modelo. exacto. Toda la boca. Exacto. Sí, eso es bajo. Perfecto, excelente, claro, ajá. Y acá podemos ver, por ejemplo, cómo cambian las potencias despachadas, ¿no? Porque la energía te da una idea del manejo global, digamos, y cómo está manejando en términos energéticos, ¿no? Pero acá también uno se puede ver las diferencias en el despacho, ¿no?, ya puntual, ¿no?, de cada mes, digamos, ¿no?, y de cada bloque. Entonces, si ven Mantaro, por ejemplo, es casi similar, ¿no? Hay algunas ligeras diferencias, digamos, en base, y en Huinco también, ¿no? O sea, si se compara con el proceso actual, no hay muchas diferencias, digamos, salvo, bueno, aquí en Huinco de repente un poco en esto. Son bastante parecidos. Dime, en este caso, por ejemplo, hay algunas varas que la consideran como swing. En el caso de Huinco está considerada como swing. No, bueno, en este caso, la primera barra está con ángulo cero, digamos. Y de ahí resuelve el problema, digamos, ¿no? Porque es una referencia nada más. O sea, no hay dentro del flujo, o sea, no va a haber problemas, digamos, con la elección de la barra de referencia, ¿no? Pero en este caso está la primera barra, digamos, como cero. Como cero. Porque el cálculo del marginal sale directamente ya del solver. O sea, hay varias formas de calcular el marginal, ¿no? Uno es tomar el marginal, porque el marginal, recuerden, es la derivada de la función de costo total respecto a la variable que tú estás examinando, ¿no? Si en este caso es costo marginal, digamos, derivada del costo total respecto a la variación de la inyección en ese nodo, ¿no? Entonces ya el solver, como el CIPEX, también te arroja ya esa o sea, esa sensibilidad que le llaman los modelos de opción, ya lo arroja ya el solver. Y acá en el gas también ya lo determina directamente. Ahora bien, cuando uno intenta otro método, por ejemplo el que le estamos diciendo de los métodos GCF, que ahorita vamos a describir con detalle, ahí sí hay que tener ligero cuidado en la selección de la barra de referencia, aunque las diferencias son muy mínimas, ¿no? Porque esa técnica hace ciertas asunciones que pueden variar dependiendo de la barra de referencia, pero la variación es muy mínima, digamos. Pero es para el otro caso, digamos, para lo que estamos planteando como mejora. De hecho, hay un artículo que también yo les he dejado por ahí, donde se ve algunos métodos para evitar ese problema, ¿no?, de que no exista mayor influencia de la barra de referencia cuando se va a calcular la componente del precio spot por cada componente. Ahí puede haber un problema, digamos, ¿no? Entonces, eso se puede resolver con una técnica que después podemos conversar sobre eso. Entonces, aquí podemos ver la comparación de los costos marginales, ¿ya?
puros, digamos, o sea, costos marginales spot, ¿no? En este caso hemos tomado la Santa Rosa. Entonces acá está el costo marginal actualizado, fíjense, la diferencia es casi mínima, ¿no? 25.19 y 26.01, digamos, ¿no? O sea, menos 0.7% de diferencia, ¿no? Obviamente aquí va a haber poca diferencia porque como es entre comillas, el costo marginal actualizado es un precio nivelizado, ¿no? Como la demanda amortigua, digamos, cualquier cambio, ¿no? Como la demanda está asociada siempre al cambio del precio, entonces hay un amortiguamiento, digamos, del costo marginal actualizado, ¿no? Entonces siempre acá el error casi es mínimo, ¿no? Lo que sí se ve las diferencias son en los costos marginales puros, ¿no? Puntuales, cada mes en cada bloque. Entonces aquí pueden ver esas ligeras diferencias que hay, digamos, ¿no? Acá hay algunos puntos, son un poco distintos, ¿no? 10% ahí y ahí, ¿no? Respecto al Perseo original, ¿no? Y es puntual, ¿no? Por cada bloque, ¿no? Este es Perseo, GAMS es Perseo sin la mejora de las pérdidas, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es, digamos, el Perseo tal como está, digamos, hoy día. Y así, entonces se puede ver, esta es la regulación última y esta es la regulación 2012-2013, ¿no? La que inicia en el 2011, digamos, la simulación, ¿no? También se puede ver las diferencias, ¿no? Y así, y que las diferencias ahí, etc. Ahora, todo está siempre en constante perfeccionamiento a esta altura, ¿no? Ustedes saben, siempre hay en el desarrollo del modelo, siempre hay cuestiones que mejorar, digamos, ¿no? Siempre hay detallitos hay que afinar. Acá podemos ver también los volúmenes del lago Junín. Es para la fijación última, es para la del 2012. Acá hay algunas diferencias también que hemos encontrado en el modelamiento, pero eso se debe, ahora que Manuel creo que va a regresar la otra semana, ¿no? Para comenzar un poco el tema del modelamiento de la restricción de la resolución 149. Hemos encontrado una pequeña diferencia, vamos a ver a qué se debe esa variante, pero como ven, en términos generales es bastante parecida a la curva ahí, ¿no? También tenemos otros resultados acá, por ejemplo, ver algunas técnicas, por ejemplo esta de Fénix, ¿no? Fíjense, el perfil se mantiene, ¿no? O sea, el perfil es, o sea, ahí se da cuenta de que las fechas de entrada, salida de líneas, mantenimiento, etc. está siendo correctamente leído, digamos. Ahí se puede ver la tendencia, digamos, el perfil es casi igual, ¿no? Aquí hay ligeras diferencias, pero el perfil es igual, ¿no? Igual acá también el margen variable, ¿no? Es decir,